Bueno, hermanos, nosotros estamos en esta serie que es la entrega número 14 que hemos titulado Porque para esto he venido. Para esto he venido, dice el Señor en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 38. Y lo que hemos venido enfatizando durante todas estas semanas es el propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Y ese propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo fue redentor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No quiere decir esto que Jesús no tuviera compasión por las necesidades temporales del ser humano, como las necesidades materiales, enfermedades, hambre, emocionales. Esas son necesidades temporales. Pero la mayor necesidad del ser humano es la de redención, la de salvación. Y a eso fue que vino Cristo. Y lo hemos explicado para que entendamos que la misión de Cristo es también la misma misión de la iglesia. Cristo vino a redimirnos, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y la misión de la iglesia es proclamar ese mensaje. Es decir, que lo que Cristo vino a hacer es lo que la iglesia tiene que proclamar y tiene que difundir. En las últimas semanas hemos compartido lo que es el contenido del mensaje que vino a traer Cristo como parte de su propósito redentor. Es decir, Cristo dice: vamos a otros lugares para que predique también allí. Entonces, ya hemos salido de Marcos, capítulo 1, 29 al 39, para ver qué fue lo que entonces Cristo proclamó. Y Cristo proclamó el Evangelio. Y encontramos en los Evangelios precisamente dos términos que sobresalen: el Evangelio del reino, que es básicamente recibir al Señor y cómo yo beneficio a todo el que me rodea por yo ser parte de ese reino de Dios. Y todo el que está en mi área de influencia se beneficia por eso. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, aunque se ha escrito mucho sobre eso, podemos simplificarlo o resumirlo como el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y también el Evangelio nos presenta el término, el Evangelio de la paz, donde nosotros somos ya de manera particular reconciliados con el Señor. Entonces, estamos viendo un pasaje donde vemos varias características del Evangelio. Y ese es el pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, cuando el Señor toma a Felipe y lo lleva desde Samaria hasta un lugar desierto. En Samaria, Felipe estaba proclamando el Evangelio. Precisamente a lo que vino Cristo era a lo que estaba haciendo Felipe en la ciudad de Samaria. Y allí proclamó el Evangelio a multitudes, y de Samaria entonces el Señor lo mueve de predicarle a multitudes en la ciudad de Samaria a que vaya a un lugar desierto a predicarle a una persona. Y es en este pasaje donde nosotros estamos, y estamos viendo varias características generales de lo que es el Evangelio. Y me parece muy práctico este pasaje de manera particular, porque de un mismo texto se desprenden muchas de las características importantes, ya viéndolas en detalle, de lo que es el Evangelio. Así que una vez más les invito
a que vayamos a Hechos, capítulo 8, y vamos a estar leyendo desde el versículo 26 hasta el 40 para poder ambientarnos en lo que el texto quiere decirnos y en las circunstancias en que se dan estos principios que nosotros estamos viendo. Y dice la Escritura en Hechos, vaya conmigo, capítulo 8, versículos 26 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, recuerden que decíamos que Felipe estaba en la ciudad de Samaria, hablándole a multitudes. Y ahora el Señor le dice, vete de ahí, de Samaria, a un lugar desierto. Y dice así, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y se fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiende lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe o me explique? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, porque continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Señor bendiga su palabra. Este texto ya nosotros lo hemos leído, pero tengo por norma volver al texto, hacer un repaso para que la palabra de Dios permanezca fresca en nuestros corazones. Y lo primero que dijimos de este pasaje es que el evangelio es una iniciativa de Dios. Vemos al Señor guiando todo el proceso. Primero lo llevó a Samaria, le predicó a multitudes. Ahora de Samaria lo lleva a un lugar desierto para que aparentemente le predicara a una sola persona. Y esa iniciativa del Señor la vemos en todo momento. Dios buscando a Adán, Dios buscando a Abraham, Dios buscando a los de Nínive, Dios buscándonos por medio de Jesucristo. Pues la Escritura dice pues que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios es el que toma la iniciativa de buscarnos. Dios es el que pone en nosotros la inquietud para que nosotros le busquemos a Él, pero es una respuesta nuestra a la iniciativa del Señor.
Siempre digo de que si la iniciativa fuera de nosotros, el cielo estuviera vacío. El hombre no tiene a Dios en su agenda, pero bendito sea su nombre que Él sí nos tiene en su agenda. Pero no una agenda hecha recientemente. Desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos tenía en su agenda y por eso somos salvos, porque es una iniciativa del Señor. Entonces, este principio lo vemos aquí. ¿Por qué? Porque es el ángel del Señor que habla a Felipe diciéndole que busque obedecerle, conduciéndolo ahora para predicarle a una sola persona. También vimos que el evangelio es una misión que cumplir, que Felipe no regatea, ni dilata, ni pone objeciones. Así es la obediencia. El Señor manda y nosotros hacemos. El Señor da la orden y nosotros cumplimos. El Señor nos pide y nosotros le damos. Dice el versículo 27 que inmediatamente que Felipe escuchó lo que el Señor le dijo, él se levantó y se fue. No tenía muchos detalles, pero fue a hacer lo que el Señor le envió. ¿Por qué? Porque es una misión que cumplir. Y esta misión que cumplir es urgente. Urgente que nosotros seamos obedientes y urgente para aquel que no tiene al Señor. En otras palabras, es urgente compartir el evangelio por parte de nosotros, los hijos del Señor, pero es urgente que aquellos que no tienen el evangelio puedan recibirlo. Cuando usted escuche hablar del evangelio y que Dios tiene un propósito para su vida y que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y nosotros reconocer que desde que nacimos estamos pecando, lo único que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, decirle al Señor que nos perdone, entender que la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda, que nosotros nacemos en rebeldía con Dios y reconociendo eso, entonces venir rendidos delante del Señor diciéndole, Señor, perdóname. Esto es urgente, porque una persona que no tiene a Cristo es porque no ha hecho eso. Alguien puede argumentar diciendo, bueno, es que yo no soy pecador. Bueno, si usted dice que no es pecador, es el mayor indicio de que es pecador. Porque toda persona, aún siendo salva, reconoce que todavía sigue pecando. El que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. La Biblia plantea claramente que nosotros nacemos con una sentencia judicial en contra nuestra, que dice que somos culpables. Por eso es urgente nosotros quitarnos esa culpabilidad, pero no nos la podemos quitar por nuestros propios esfuerzos. No hay manera de que el ser humano se pueda autosalvar. La única forma es mirar a Cristo y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Tú no merecías morir en la cruz. Quien merecía morir era yo, pero tú moriste en mi lugar. Y por eso yo quiero, Señor, que tú me perdones y recibir tu salvación. Lávame con tu sangre. Me arrepiento de mis pecados y mi vida la voy a dedicar a ti. El que le hace esa petición al Señor, el Señor lo salva. Pero eso es urgente. Y hay personas que están escuchando el evangelio y lo escuchan. Sí, mañana con los hermanos, con el concierto. Sí, yo me inscribo. Yo voy a seleccionar mis boletas. Siempre confiando en que puede haber una prórroga. Pero no hay prórroga en la salvación. Dice el autor del libro de los Hebreos que con una sola ofrenda hizo Jesús perfectos para siempre a los santos. Ya no habrá otro evento redentor. No habrá prórroga. Es urgente recibir el evangelio,
¿Cómo sabe usted que tendrá más oportunidad? ¿Qué tan bueno puede ser los deleites temporales de este mundo para que usted posponga y diga, sí, más tarde yo lo hago? ¿Qué tan bueno, qué tan importante, qué tan grande hay? ¿Qué tan importante es lo que le impide a usted no venir a Cristo? Por eso es urgente la proclamación y es urgente el recibir el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros seguimos leyendo el texto nos dice otro principio más, y es que el Evangelio tiene que ser explicado. Mire lo que dice el versículo 34 y también el versículo 35 de este capítulo 8 del libro de los Hechos. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas. Imagínese la escena. Vamos a imaginarnos esa narración. El Señor lleva a Felipe al lugar desierto y de repente viene una comitiva con franqueadores, con personas que le están escoltando porque es un alto funcionario. Y el Señor le dice a Felipe, a ese funcionario que va con esta comitiva es que tú le vas a hablar. Y fíjense que el pasaje dice que Felipe se le acercó y le hizo una pregunta importante. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes? Tú te estás dando cuenta de lo que estás leyendo. Y entonces la respuesta del funcionario es esta de los versículos 34 y 35. El eunuco respondió a Felipe y le dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. Imagínese, él había ido como devoto religioso desde Etiopía hasta la ciudad de Jerusalén. Probablemente él era lo que se llamaba en aquel tiempo un prosélito, es decir, una persona que era un gentil que no era judío y se había convertido al judaísmo, pero esta persona tenía simpatía por la religión judía, creía en Dios, hacía ese viaje desde Etiopía hasta Jerusalén y después de Jerusalén hasta Etiopía para adorar a Dios, para rendir votos. Y algo tan elemental en nuestra relación con Dios como es entender lo que la palabra de Dios dice, para nosotros poder conocer mejor a Dios, conocer su carácter, qué le gusta a Dios, qué le desagrada a Dios. ¿Qué plan tiene Dios de manera particular? Para mí es elemental nosotros poder comprender la Escritura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Dios nos habla por medio de la naturaleza habla de la majestad de Dios, de su poder, de que Él es el creador, de su grandeza. Sí, podemos entender eso. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, nos habla acerca de ese Dios trascendente y nos dice que su eterno poder y divinidad se hacen claramente posible por la creación misma. Los salmos nos dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, podemos darnos cuenta de que existe Dios, de que es real, pero su carácter, lo que Él quiere para nosotros, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué le desagrada? Sus virtudes, sus atributos, solamente podemos conocerlo leyendo su palabra. Y este hombre hacía este recorrido de semanas
Y mientras estaba leyendo la escritura, no le entendía. Tanto esfuerzo, un hombre moralmente correcto, un hombre muy religioso, haciendo todo ese trayecto de ida y vuelta que le podía durar hasta un mes, enfrentándose a los peligros propios de viajar. Cualquier atentado, cualquier atraco, cualquier situación de emergencia, tanto esfuerzo para al final no entender. Esto es lo que yo le llamo la agonía de un intelectual. Esta persona es sincera, pero revela una limitación enorme. Le pregunta a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta. Oiga la expresión, te ruego. Él llevaba horas, días, semanas, meses, probablemente años, entendiendo las escrituras de manera parcial. Probablemente entendiendo aspectos narrativos históricos de las escrituras. Y es verdad, hay personas que no son cristianas y pueden entender las escrituras en algunos aspectos que tienen que ver con narrativa histórica. Y se puede entender porque se entiende como cualquier tratado que tenga que ver con eventos del pasado. Porque esa es la historia, es la ciencia que estudia los eventos del pasado. Y puede ir a la Biblia y puede leer del nacimiento del niño Jesús. Y puede leer de Jesús a la edad de 12 años discutiendo con los sacerdotes y debatiendo con los sacerdotes en el templo. Sí, porque eso es narrativa histórica, se puede entender. Pero el aspecto de la revelación que nos lleva a comprender, en este caso de los que no son cristianos, de que es urgente venir a Cristo, y en el caso de los que somos cristianos, que tenemos que crecer cada vez más en el Señor, si no es por el Espíritu de Dios, no lo van a entender. Primero a los Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural, hablando de la persona que no tiene a Cristo en su vida, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no las puede entender. Note lo que dice, no la puede entender. No es que no quiere entenderla, es que no puede. Porque de la única manera que podemos entender esa revelación salvadora es por medio del Espíritu de Dios. Y solamente tienen el Espíritu de Dios aquellos que tienen a Cristo en su corazón. No hay más forma, no hay más nadie que pueda entenderlo. Y esto produce agonía. Porque este hombre está haciendo un esfuerzo, pero no depende ni del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios no pone su mano por medio de su Espíritu Santo para convencer a una persona, en este caso moralista religioso, una persona correcta, una persona que se esfuerza por hacer lo que está bien, muchos se justifican y dicen: no, yo no necesito al Señor, ese es el que atraca, el que delinque, que está haciendo lo mal hecho. No, yo soy una persona correcta. Tiene que ser el Espíritu de Dios que convenza a una persona así. ¿Podrá un ser humano venir? Bueno, puede ser que un ser humano le lave el cerebro, pero hacia la maldad. Pero no puede traer salvación, porque el único que trae salvación es el Señor. Este hombre le dice a Felipe: te ruego que me digas, ya yo no aguanto más. Si tú eres el que tiene la explicación, has aparecido de la nada. ¿Cómo tú llegaste hasta aquí? ¿Cómo te acercaste a mí? ¿Cómo te diste cuenta de que yo estoy en este dilema? ¿Cómo pudiste comprender que yo estoy aquí tratando de tener una asimilación de lo que dice este pasaje? Te ruego que me digas. ¿De quién dice esto? El profeta. Te ruego
que me digas. Te ruego que me digas. Qué hermoso gesto. Qué humildad de este hombre. Es un funcionario. Tiene servidumbre, tiene escolta, tiene dinero. Tiene todo lo que una persona pudiera desear. Es una persona realizada. Es una persona conocida en su país. Pero este hombre se olvida de todo eso porque entiende que a pesar de todo lo que ha logrado, todavía hay algo que le falta. Y dice, te ruego que me explique, porque es posible que si tú me explicas, yo voy a encontrar alivio. Te ruego que me explique. Hermanos, hay corazones clamando que dicen, te ruego que me explique. Hay vecinos que te están diciendo, te ruego que me explique. Compañeros de trabajo, familiares que están diciendo a gritos, te ruego que me explique. Pues explícale el evangelio, explícale que el Señor los ama, explícale que el Señor quiere salvarlos, que lo único que tienen que hacer es reconocer que han fallado, que son pecadores de nacimiento y que es urgente que se arrepientan para que puedan entender el evangelio. Te ruego que me digas, te ruego que me explique. Hay almas sedientas pidiendo de beber, que nos dicen, te ruego que calme mi sed. Hay personas caminando a tientas, gritando, muéstrame la luz. Hay vidas perdidas clamando, muéstrame el camino. Hay quienes existen esperando que Cristo le dé vida. Hay mente confundida diciendo, dime la verdad. Son muchos los prisioneros, son demasiadas pesadas las cadenas, son muy ensordecedores los gritos. Y lo único que va a mostrar el camino, lo único que le va a traer luz, lo único que le va a dar la verdad, lo único que va a calmar su sed, lo único que le va a calmar su hambre es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, es el del pan de vida. El que de Él come no tendrá hambre. Él es del agua viva, el que Él bebe no tendrá sed jamás. De su interior correrán ríos de agua viva, pero hay que decírselo a la gente. Hay que clamar para decirle lo que es el evangelio. Este hombre era muy religioso, pero está clamando por agua, por pan. Es un ciego, él no ve. Tiene apariencia, pero está muerto espiritualmente. Los museos de cera, no sé cuántos de ustedes han ido, pero yo he estado varias veces. Y hay una famosa cadena de museos de ceras. Y tiene gente, celebridades, gente conocida de la historia, del mundo del espectáculo, en distintas áreas. Y yo siempre me quedo absorto viendo esas estatuas de cera. Cómo hay personas que tienen la destreza de clonar, por lo menos físicamente, a una persona. Incluso muchas de esas personas conocidas se han tomado fotos con esas estatuas. Incluso se maquillan y tú no sabes cuál es el verdadero, cuál es el humano. Y me llama la atención el talento. Tú le ves el pelo, la piel, los gestos, parecen como si tienen vida. He estado en set de películas y
y en esos sets te recrean un ambiente. Pero es un set nada más. Las avenidas de lado y lado son fachadas. Allí no vive nadie. Y yo creo que muchas personas están viviendo en ese museo de cera, en esas ciudades que son recreadas, pero que no vive gente. No importa lo que quieran aparentar, solamente Jesucristo es el que da vida auténtica. Esas estatuas tú le dices que te hablen y no te van a hablar. Te puedes obsesionar contemplándola, a menos que pase como en algunas películas que de repente hay un cuadro que los ojos hacen así. Pero si no, no van a hablar. Porque no tienen vida. Porque la vida es Jesucristo. La verdad es Cristo. Y el único camino es Cristo. Y lo único que hay que hacer es reconocer que estamos fuera de ese camino, reconocer que estamos fuera de esa verdad, reconocer que no tenemos esa vida y decirle a Cristo: Cristo, yo quiero estar en este camino verdadero al Padre que eres tú, que es el único camino. Yo quiero vivir en la verdad y yo quiero tener esa vida. Lo único que impide que tú puedas disfrutar de eso es tu pecado. Ese muro que se llama pecado, imagínate, ya tú reconoces que Cristo es lo que necesitas. Tú le has dicho al evangelista: te ruego que me digas, te ruego que me expliques el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ser explicado. Te ruego que tú me expliques. Entonces el evangelista, el mensajero de Dios, la mensajera de Dios, te dice quién es Cristo, que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida, que Cristo da vida eterna, que Cristo nos lleva a vivir con un propósito en la vida, que a pesar de los problemas, de las dificultades, Él por medio de su Espíritu nos puede dar gozo y paz en medio del dolor, en medio de la calamidad. Nos puede sanar las heridas que nos produjeron algunos en el pasado. Me puede calmar la ansiedad. Después que me explican todo eso, después que me explican que Cristo me lleva a perdonar, a no ser una persona resentida, a no querer estar culpando y buscando culpables de mis problemas en los demás. Cristo puede ser todo eso. Después que el Espíritu Santo me lleva a reconocer todo eso, también me va a hacer ver entonces que aunque yo quiera ir a Cristo, hay un muro que me separa. Una pared enorme que se llama mis pecados de nacimiento y que han venido acumulándose por años. Y cada año esa pared se hace más alta y ese muro se hace más ancho. Ladrillos sobre ladrillos, bloques sobre bloques de pecados que me separan de Dios. Ya yo puedo ver hacia el otro lado todo lo que Cristo ofrece. El dilema es ahora cómo yo llego a Cristo. ¿Sabe cómo se derrumban esos bloques? ¿Cómo se vienen al suelo esos ladrillos? Diciéndole: Señor, te pido que me perdone todos mis pecados. Te pido, Señor, que me des la oportunidad. Me arrepiento de ello. Te digo, Señor, que voy a dedicar mi vida a ti. Sálvame. Y esos muros se vendrán al suelo y Cristo entonces nos salvará. Pero requiere humildad. Porque el ser humano trata de quitar esos bloques para llegar a Dios por distintas maneras, pero no se puede. Los muros se derriban con la obra de Cristo, que incluye salvarnos, pero que nosotros también reconozcamos nuestros pecados. El texto dice que entonces Felipe abrió su boca. Y esta es la respuesta a la agonía de este hombre. ¿Y qué dice el texto? El texto dice
que Felipe abrió su boca. El evangelio no solamente es el testimonio, el buen testimonio que damos, hay que decirle a la gente. Y agradó a Dios salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. No solamente es que yo voy a dar buen testimonio, en el trabajo todo el mundo debe darse cuenta que yo soy cristiano porque yo doy buen testimonio. No, también tienes que abrir tu boca. El buen testimonio es lo que va a respaldar lo que prioritariamente tú debes hacer y yo debo hacer, y es abrir nuestra boca. Bueno, es que yo soy muy tímido y me da vergüenza. Bueno, hay algunas veces que hay que ser sin vergüenza. Y la Biblia dice que no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Qué? Porque poder de Dios. Avergüéncese de lo malo. Pero en relación al evangelio, entonces hable sin vergüenza. No le estoy diciendo sin vergüenza, es que hable sin vergüenza, porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de Cristo. Entonces, Felipe abrió su boca y dice el texto que le evangelizó. Vayamos al versículo 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio. Esa palabra que se traduce como anunció es le evangelizó, que viene del término original evangelizo, y significa que le habló las buenas noticias. La palabra evangelio significa literalmente buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas noticias, pastor? Pero ¿y dónde es que usted está? Se lo acabo de decir. La buena noticia es que esos muros que le separan del Señor, cuando usted escucha el evangelio y le pide perdón al Señor por sus pecados, entonces no es usted ni lo que usted dice que va a derribar esos muros, es el Señor, y le tiende su mano y lo trae a Él. Eso es la buena noticia. La mala noticia es lo contrario, es que usted escuche el evangelio y siga igual. La mala noticia, la más terrible de todas las noticias, es que usted escuche el evangelio y pretenda vivir la vida como usted quiera y no como el Señor quiere. Eso sí es mala noticia. Por eso es urgente. Y Felipe le evangelizó, y ese término aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Miren la importancia que tiene comunicar las buenas noticias. Y ese evangelio se recibe por la fe. Aquí, como nosotros vamos a estar viendo el próximo domingo, este hombre escuchó el evangelio y comprendió. Porque hay una combinación entre lo que es mi trabajo para explicar la palabra de Dios y el respaldo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que convence de pecado, pero el evangelio tiene que ser explicado. Por eso hay muchas personas por ahí distorsionando el evangelio, porque no conocen la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en todas las exhortaciones imperativas que él le da entre las 2 epístolas, Timoteo era pastor en Éfeso, estaba recibiendo mucha presión, y cuando nosotros leemos las epístolas,
tanto la primera como la segunda, nos podemos dar cuenta que Pablo está animando, exhortando y en algunas ocasiones reprendiendo a Timoteo para que no ceda a la presión del ambiente hedonista, liberal, politeísta, promiscuo que había en la ciudad de Éfeso. Y entre las cosas que le dice es: procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero que aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, su testimonio personal, y que traza, corta, usa bien la palabra de verdad. Es decir, que tenemos que estudiar la palabra de Dios e entenderla para poderla explicar. Y la semana que viene, el próximo domingo, Dios mediante, vamos a estar viendo el rol que juegan y la relación que hay entre fe, emociones y verdad. Fe, emociones, verdad, razón, mente, lógica. Cómo todo eso se entrelaza para nosotros relacionarnos con Dios. Pero este hombre le rogó a Felipe. Imagínese usted, este hombre clamando: te ruego que me digas. Y Felipe le diga: ay, yo no sé. ¿Y cómo Cristo salva a las personas? No, yo no sé. ¿Y dónde dice la Biblia tal cosa? Ay, yo no sé. Te ruego que me digas. ¿Qué hizo Felipe? Le dijo. Y hay mucha gente esperando que le digan. Pero le habló fue el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios. Si ese evangelio no está distorsionado, porque por ahí anda gente inventando cosas, ¿eh? Por ahí anda uno, bueno, por ahí no, porque ya creo que no debe estar vivo, yo creo. Pero cuando yo era niño, por eso que lo estoy diciendo, había un hombre que andaba por las iglesias dando tus testimonios y que murió. Y el Señor, cuando él se muere, le dice: mira, te voy a dar un chance, pero ven a ver para dónde era que tú ibas, y que lo lleva al infierno. Y le da un tour por el infierno. Miren, hermano, al infierno yo no quiero ir ni con aire acondicionado, ni de tour. Dije: vamos, no te apures, y tú vas conmigo y yo te saco. No. Y después lo llevó al cielo. Y esto es lo que te espera si tú me recibes. Y dije que el Señor le dijo: ahora te voy a dejar vivo para que tú prediques este mensaje. Y yo recuerdo que le decían el muerto vivo. Y este hombre iba por todas las iglesias predicando esa falsedad. ¿Puede suceder eso? Claro que sí. Y está en la Biblia de situaciones de falsos maestros. De hecho, Santiago capítulo 3, que habla acerca de la lengua, que la lengua es un mundo de maldad, que es incendiaria. Eso nosotros se lo aplicamos a todos los hermanos que les gusta chismear. Y está bien, pero también aplica a los falsos maestros. Y Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: no hagáis mucho de vosotros maestros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, ustedes se han separado del evangelio. Un evangelio diferente, pero Pablo aclara que en realidad no es otro evangelio.
Solamente hay un evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y miren lo que dice Pablo. Pero si aún nosotros, él se incluye, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea una persona que está bajo maldición. Como he dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, sea maldito. Son palabras fuertes. Quiere decir que el evangelio tiene que ser explicado, pero para ser explicado tenemos que comprenderlo. Yo no puedo estar inventándome cosas, porque reduce el evangelio, lo caricaturiza. Y aunque vengan multitudes supuestamente respondiendo a mi llamado, pero como no fue el verdadero evangelio, esto es ficticio, esto es neblina matutina, esto se va como el agua entre las manos, no tiene eficacia, no va a perdurar. Por eso Felipe le anunció el evangelio, se lo explicó. Aquel hombre encontró fin a su agonía cuando comprendió que Dios lo amaba, que hasta ese momento todavía estaba con vida. Era porque Dios le había preservado su vida para que recibiera ese evangelio. Que Dios lo amaba de tal manera que envió a su hijo. Que Dios lo amaba de tal manera que envió a este hombre extraño y solitario, enfrentándose a todas las vicisitudes, a las inclemencias del desierto, a los peligros del camino, para predicarle a él. Como el Señor te trajo hoy en esta mañana, como el Señor te está permitiendo escuchar esta mañana su evangelio. El evangelio ha sido explicado. Es tu responsabilidad recibirlo.